Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos en domingo 7 de noviembre. Llegamos al 32º domingo del tiempo ordinario. A pocos domingos de terminar este año litúrgico, este ciclo B de la liturgia, y empezar con el tiempo de Adviento, el ciclo C de San Lucas. Muy bien. Y ahora nos quedamos evidentemente con el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos la escena de esta viuda pobre que ha echado en alcancía más que todos los demás, y llama la atención porque hoy Jesús está observando. Vean ustedes qué observador es Jesús. Interesante el tema de la mirada hoy. Jesús mira a aquellas personas que están realizando una acción. En este caso, Jesús observa a aquellos escribas y también cómo obran. De igual manera, Jesús observa las alcancías, aquellas personas que pasan echando su ofrenda, a los que son ricos y a aquella viuda pobre. Así es, Jesús tiene el don del observar. ¿Cuánto he observado las cosas que Dios pone en mi vida? ¿Cuánto he aprendido a escuchar con el corazón, a escuchar desde la fe? Esa sería la primera reflexión de hoy. Aprender a ver y a escuchar desde la fe. Cuando hablamos desde la fe, hablamos con los ojos y con los sentidos de Jesús. Jesús desde la fe veía las cosas que le sucedían. Jesús desde la fe hablaba, desde la fe actuaba, desde la fe ayudaba a los enfermos, desde la fe se acercaba a todo el pueblo elegido de Dios. Así como se oye. Jesús está predicando en el templo y justamente hoy nos damos cuenta cómo el Señor coloca 2 escenas. La primera, la de los escribas. Jesús lanza una dura crítica sobre aquellos que son escribas y letrados del pueblo. Así es. Jesús le decía a un escriba en el domingo pasado: no estás lejos del reino. Hoy critica muy duramente de esas acciones que cometen los escribas. Y Jesús ve los defectos o las limitaciones que están teniendo. Por supuesto, vanagloria, vanidad, fingimiento, tratar de buscar la aceptación de todos, hipocresía, egoísmo, beneficio propio, ¿qué más? Altanería, prepotencia, en fin, nos damos cuenta de tantas acciones que Jesús ve en aquellos que se supone son los responsables del pueblo, son los padres del pueblo, son los jefes del pueblo, los que están al frente. Y por otro lado, Jesús ve a una viuda. Una viuda era una mujer que para el tiempo de Jesús pues no era tomada en cuenta. Ya en ese tiempo una mujer pues era como un cero a la izquierda, no tenía ni voz ni voto. Menos si estaba sola en la vida, si no tenía a sus padres que la pudieran acoger, que la pudieran defender, en este caso su papá, siendo varón.
que tuviera un esposo, y como es una viuda, evidentemente no tiene esposo. Por lo tanto está desamparada. Y el texto no nos dice que tenga hijos, entonces está sola. Una viuda también podría quedar abandonada en la Lipidia, podría ser desterrada y por lo tanto, pues quedaría en su vida como una pordiosera. Aquella viuda apenas tiene lo necesario. Jesús alaba aquella acción. Jesús critica mucho a los escribas, personas que se fijan en ellos mismos, en sus propios intereses, en quedar bien delante de la gente, en lucir bien delante de los demás, pero con un corazón alejado de Dios. ¿Estaré actuando yo de la misma manera? Sería la pregunta. Y Jesús se fija en aquella viuda, tan pobre, echa 2 monedas y es lo único que tiene. Seguramente una de sus monedas le iba a servir para poderse comprar las cosas necesarias para ese día, ¿sí? Posiblemente la moneda le iba a servir para conseguir la comida que iba a necesitar. Le iba a servir para cubrir aquellas necesidades básicas más urgentes en ese momento. Seguramente que sí. A Jesús le encanta aquella actitud de la mujer, una actitud de humildad, una actitud de sencillez, una actitud de confianza total en Dios. Dios siempre provee. Por eso me llama poderosamente la atención la primera lectura de hoy. Primer libro de los Reyes, capítulo 17:10. Como el profeta Elías entra en Sarepta, una ciudad que es pagana, y habla con una viuda que va a recoger leña y le pide que le dé de beber y le pide también que le dé un pan. Aquella viuda no tenía sino una ración de harina, una ración de aceite, hacía un pan para ella y su hijo y moriría. Le pide a aquel profeta, el profeta Elías, que le traiga un pan para él, luego que haga el pan para ella y su hijo y posteriormente verá la acción de Dios. A mí me impacta sinceramente este texto, el texto de la primera lectura y del Evangelio, porque hablan también de una viuda, hablan de su generosidad, hablan de cómo no dudan en poner al servicio de Dios lo poco o mucho que tengan, ¿sí? Lo poco que tienen y que es lo único que les va a servir para su vida. No tienen miedo de perder sus seguridades. También es importante saber que dice una frase muy hermosa el profeta Elías en la carta primera a los Reyes 17:10 que estamos viendo en la primera lectura de hoy. Y le dice Elías a la mujer: no temas, anda, prepara lo que te he dicho y Dios estará aquí, el Señor enviará lo necesario. Sí. Y también le dice el profeta: te juro que el Señor te dará lo que necesitas. Así dice el Señor: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Qué importante saber que si damos todo con amor, el Señor nos va a proveer. Nunca nuestra vasija quedará vacía, nunca nuestras manos quedarán sin nada. Siempre tendremos a manos llenas, siempre tendremos lo necesario. Cuando lo hacemos de corazón, cuando entregamos de corazón, cuando compartimos. ¿Será que yo soy una persona que es dadivosa? ¿Una persona que comparte? ¿Sí? ¿Será que yo soy una persona caritativa? ¿Estaré siendo una persona tacaña? Preguntémonos eso. ¿Sí? ¿Una persona avara? ¿Una persona generosa o avara? ¿Una persona generosa o tacaña? ¿Cómo estamos siendo? ¿Estoy dando al 100% para Dios mi tiempo, mi servicio o todo lo que tenga que darle, como aquellas viudas de la palabra? Y Dios siempre cumple lo que promete. Elías le promete a aquella viuda que ella da todo lo que tiene para vivir, que es un pan, una mezcla de harina y de aceite. Entonces Dios le va a recompensar y jamás dejará de recibir lo necesario. Así le pasa a todo hijo de Dios que cumple su voluntad, que cree en su presencia y que pues acrecienta su fe y su amor por Dios. Y por eso es que Dios toca nuestros corazones y nos provee en lo que más necesitemos. La divina providencia nunca se apartará de nuestra casa. Hoy también es importante darnos cuenta
que debemos de ser sinceros y generosos. Dar sin esperar nada a cambio, como lo hace aquella viuda en la primera lectura, la viuda de Sarepta con el profeta Elías. Dar sin esperar nada a cambio. Aquella viuda pone en las alcancías del templo 2 moneditas, que era todo lo que tenía para vivir, sin pensar nada más que ofrecérselas a Dios como ofrenda, sin pedir nada más a Dios. Bien le hubiera pedido en el texto del Evangelio aquella viuda al Señor: dame lo necesario, constrúyeme una casa, pon personas generosas. Pero no hace eso, al contrario, es una viuda que continúa haciendo lo que le toca. Por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude a tener esa misma generosidad, ¿sí? A darnos por completo a Dios y a pensar: ¿será que le estoy dando a Dios lo que me sobra, como lo hacían los escribas? ¿O le estaré dando a Dios con generosidad lo mejor que tengo? Joven, dale a Jesús lo mejor que tengas, tu vida y tu corazón, tu juventud. Dale al Señor lo mejor que tengas en este momento de tu existencia. Y también acuérdate cómo el mal quiere separarte del amor y de la misericordia de Dios nuestro Señor. Bueno, que este domingo puedas participar en la Santa Eucaristía, puedas escuchar la palabra, puedas recibir los sacramentos. Te invito entonces para que busques a Dios, sobre todo en este día especialmente ofrecido para los cristianos. Día domingo, día del Señor. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios me los guarde, comparte este audio y hasta mañana.